Sean bienvenidos, hermanos, a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la multiforme gracia de nuestro amado Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el día de hoy en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 7, para poder meditar en este pasaje. ¿Lo tenemos? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos por un momento. Padre, en esta mañana te damos gracias. Señor, te damos gracias porque has permitido que podamos estar aquí reunidos, Señor, a pesar de las inclemencias, Señor, del clima, en medio del frío, en medio de distintas cosas, Señor. Has permitido que hoy podamos estar aquí reunidos para poder alabarte y para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que puedas quitar todo aquello que obstaculice, Señor, el poder escuchar de una manera objetiva tu palabra, el poder escudriñar tu palabra, Señor, en esta mañana, y que podamos darnos cuenta, Señor, este mensaje que tú tienes todavía, que tiene relevancia todavía, Señor, para las iglesias en este tiempo, y nos ayudes a poder entenderla, que nos ayudes y nos exhortes y nos animes, Señor, conforme a tu perfecta y soberana voluntad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de nuestro sermón: vuelve a tu primer amor. Y vamos a ver, hermanos, en el transcurso de esta semana, que este mensaje a estas iglesias tiene algunas características que se va a manejar de una manera igual, se podría decir. En primer lugar, vamos a ver que una de las características es que hay un saludo a cada una de las iglesias. Lo otro que vamos a ver es que hay una descripción de Jesucristo que Juan ya nos había hablado en el capítulo 1. Una evaluación de la salud espiritual en la cual se encontraba en ese momento la iglesia. También se va a ver una alabanza o corrección a lo que está equivocado. A la vez va a haber una exhortación, pero también va a haber una promesa al vencedor y un mandato de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Esas son las características que se va a ver en este mensaje a las distintas iglesias que están en la ciudad de Éfeso. Y empieza diciéndonos en esta iglesia que este mensaje va dirigido para la iglesia que está en Éfeso. La ciudad está, o la iglesia mejor dicho, está ubicada en Éfeso. Nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En esta primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso, este nombre, Éfeso, significa deseado. Era la principal ciudad en la cual se encontraba en ese entonces Asia. Éfeso era la principal ciudad y allí se encontraba el templo de Diana o Artemisa. Fue una de las 7 maravillas del mundo. Sus ritos religiosos incluían actos sexuales, lo cual propiciaba mucha inmoralidad en aquella ciudad. A la vez, ellos tenían una gran industria de ídolos de oro, de plata y de bronce con la imagen de esta diosa, la cual se vio amenazada por la predicación del evangelio del apóstol Pablo en aquel lugar, como nos diría Hechos 19.
Éfeso era también un centro importante del culto al emperador romano. A la vez, Pablo fue quien fundó esta iglesia en su tercer viaje misionero. El apóstol Pablo permaneció 2 años en aquel lugar enseñando la palabra. ¿Y dónde lo vemos? En Hechos 19. Cuando llegues a tu casa podrías leer todo Hechos 19 para que te puedas dar cuenta cómo era la magnitud de la iglesia en ese entonces en Éfeso. ¿Qué se dice más de Éfeso? Que de ahí, de esta iglesia, partieron misioneros para abrir iglesias en otras ciudades. Era un punto principal. Esa iglesia era tan importante en ese entonces que de ahí salieron tantos misioneros para poder fundar distintas iglesias. Se dice que Éfeso, la iglesia en Éfeso, era la madre espiritual de todas las demás iglesias que el Señor se va a referir aquí en Apocalipsis. A la vez, la riqueza material de Éfeso dio paso a la riqueza cultural. Era una ciudad llena de arte, de ciencia, de cultura, y contaba con una gran biblioteca. Era tanto lo que ellos buscaban en su parte cultural, intelectual. Era también una ciudad en la cual fue sede de los Juegos Iónicos, competencias deportivas al estilo de las Olimpiadas. De toda Asia Menor, esta era la ciudad con mayor influencia en la cultura y pensamientos griegos. Y es así también que la iglesia cristiana de Éfeso llegó a ser la más importante de aquella región. Era una iglesia muy grande, era una iglesia importante, ubicada en una ciudad que era importante. Y el Señor va a enviar su mensaje a esta iglesia. Y lo que vamos a ver también es que hay una característica de Cristo. Se nos dice en el mismo versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo, quien es presentado como el glorioso Señor de toda la iglesia, como lo va a referir en el capítulo 1 de los versículos del 9 al 20, cuando el apóstol Juan tiene esta gran visión del Hijo del Hombre, cuando tiene esta gran visión de Jesucristo resucitado, de Jesucristo exaltado, y va a decirnos que Jesucristo es el Señor de toda la iglesia. Las frases, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que aún anda en medio de los 7 candeleros de oro, se toman de la descripción de Cristo en la visión de Juan, de los versículos 13 y 16 del capítulo 1. Si lo leemos juntos, dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 16 nos dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta descripción que Cristo hace se va a dar ante cada una de las 5 primeras iglesias. Descripciones de Cristo se van a dar a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis, en la cual se va a mostrar estas características que tiene el Señor. El Señor les dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas 7 estrellas representan a los pastores de las 7 iglesias que estaban en ese entonces en la ciudad de Éfeso. A la vez dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que significaba las 7 iglesias. En otras palabras, Cristo nos dice, para dar a entender que solo Él, que solo Cristo tiene la autoridad y el poder de su iglesia, que solo Cristo es el centro de la iglesia y que debe ser reconocido como tal, que solo a Él adoremos, que solo a Él exaltemos, que solo a Él le demos toda la gloria, la cual Él es digno de recibir toda esa gloria. Él dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que cuida a sus pastores,
el que pone a quienes están en ese lugar para que puedan compartir el Evangelio. Pero yo soy el que se anda en medio de esos 7 candeleros. Yo soy el que se mueve en medio de su iglesia. Yo soy quien tiene el control. Yo soy quien sabe todo de su iglesia y que nada se me puede escapar porque yo me muevo en medio de ella. Y el Señor va a decir en los versículos 2 y 3 que tiene un elogio para esta iglesia. Creo que a todos nos gusta que nos elogien, que nos digan cosas buenas de nosotros, nuestras cualidades, nuestras virtudes, que nos feliciten cuando hacemos un buen trabajo, que nos digan, oye, qué bien que lo has hecho. Porque si nos preguntamos cómo nos sentimos cuando nos elogian, nosotros diríamos que nos sentimos bien. Porque cuando hacemos algo bueno y se nos dice, qué buen trabajo que has hecho, tú dices, gracias. Y dices, he hecho un buen trabajo. Por ahí dices, gracias Dios porque me has ayudado a poder hacer este buen trabajo. Voy a continuar haciéndolo así bien porque Dios me ha dado esta oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo va a decirles a cada una de las 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 sobre las cosas buenas que han estado haciendo. Les dirá que nada se le escapa de sus manos, que conoce a cada iglesia, que no hay iglesia que Jesucristo no la conoce. Por ello empezó diciéndoles que Él se pasea por toda la iglesia. Y le va a decir ahí en el versículo 2, el Señor les dice, yo conozco. El Señor conoce plenamente y absolutamente a su iglesia. Él nos conoce a cada uno personalmente. Nos conoce en lo más profundo. Conoce lo bueno y también conoce lo malo. Él no está desconectado de las cosas que ocurren dentro de su iglesia. Conoce sus necesidades, conoce sus luchas, conoce sus pruebas, conoce sus circunstancias, conoce cuando fallan, porque Dios está muy interesado en la iglesia, ya que la puso para dar a conocer su reino a todo el mundo. Dios conoce a nuestra iglesia, sabe todo de nosotros. Nada se le escapa de nosotros, nada, ni absolutamente el pensamiento que tú crees que no está, que no nadie se va a enterar, Cristo lo sabe. El Señor Jesús conocía a la iglesia de Éfeso y por ello le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor de la iglesia conoce sus obras, y los elogia por su arduo trabajo. Este arduo trabajo denota un esfuerzo general que exige todo lo que una persona tiene para dar, tanto física, mental y emocional. Estos hermanos de la iglesia de Éfeso habían trabajado hasta el punto del sudor y de estar extenuados, cansados, porque ellos habían trabajado de una manera ardua. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba muy activa, que trabajaba y lo daba todo, usaba sus dones, cumplía sus ministerios, estaban evangelizando a las personas, habían enviado misioneros. Se dice que de esta iglesia habían salido misioneros que fundaron las demás iglesias. Era como la mamá de las otras iglesias. En medio de las circunstancias que habían padecido, ellos habían tenido paciencia permaneciendo fieles al Señor. Los miembros estaban dispuestos a soportar las pruebas. Ellos estaban pasando persecución, pero la soportaban. Ellos eran pacientes, habían trabajado de una manera ardua. Otra virtud que eran dignos de alabanza de estos hermanos de Éfeso era que se negaban a soportar a los malos. Ellos procuraban cuidar la doctrina pura.
El apóstol Pablo les advirtió en Hechos 20, 29 y 31. Si vamos un momento a Hechos 20, del 29 al 31. ¿Lo tenemos? Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al escuchar al apóstol Pablo, tomaron la advertencia en serio, cuidando el mensaje que se les había dado, rechazando de esta manera todas las falsas doctrinas que se habían levantado. Así como en este tiempo también se han levantado tantas falsas doctrinas como la teología de la prosperidad, este mensaje que empieza a hablar de Diosa Madre, y así consecutivamente tantos mensajes que son falsos. Estos hermanos, si estuvieran en este tiempo, dirían: no, esas son falsas enseñanzas de falsos maestros, porque este no es el mensaje de las Escrituras, no es el mensaje que se nos enseñó por medio del apóstol Pablo, ese no es el Cristo que nos dicen las Escrituras. Ellos habían probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los habían hallado mentirosos. Ellos habían velado, se habían mantenido firmes, habían probado los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Ellos tenían una buena doctrina y se mantenían en ella. Ellas estudiaban las Escrituras de una manera constante. Charles Spurgeon nos dice acerca de estos hermanos: esto fue grande por parte de ellos. Mostraron ser una columna vertebral de la verdad. Yo desearía que algunos de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión. En los días de hoy, si un hombre es listo, podría predicar la mentira más vil como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecerá bien. Spurgeon elogiaba a esta iglesia en esta parte, y él mismo dice: yo desearía que algunas de las iglesias de esta era tuvieran tan solo un poco de esta santa decisión de escudriñar las Escrituras, de meditar las Escrituras, de leer las Escrituras, y no comerse todo lo que nos vende en este tiempo, tantos mensajes y el internet que ahora nos bombardea, sino que vayamos a las Escrituras y leamos estas Escrituras. En todo tiempo, hermanos, que ha estado la iglesia, ellos habían trabajado duro, estaban firmes en medio de todas las circunstancias, habían soportado las pruebas, habían sido celosos a no tolerar el mal, tenían una buena doctrina, probaban a los falsos maestros, ellos habían sido fieles a su Señor, teniendo paciencia en medio de las persecuciones. Según todas las apariencias externas de esta iglesia, esta era una iglesia sólida, que trabajaba duro, que tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. Ellos habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente por amor del nombre de nuestro Señor y no habían desmayado. Ellos habían permanecido fieles a nuestro Señor, leales a su palabra y a la obra a la cual nuestro amado Señor los había llamado. Sería totalmente halagador si todo terminara acá, pero no es así. En esta oportunidad no solo hay un halago, sino también un reproche o una llamada de atención. En el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 2 vamos a ver este reproche que el Señor les da. Era una iglesia sólida, una iglesia que cuando tú entrabas tú decías: wow, esta iglesia es de sana doctrina, como ya lo llamaríamos en este entonces. Esta es una iglesia reformada, esta es una iglesia que sigue las Escrituras, es una iglesia que tiene una buena doctrina. Pero el versículo 4 nos dice acerca de este reproche: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
A pesar de todas las cosas buenas que tenía esta iglesia, el Señor tiene algo en contra de ella. Ellos se habían mantenido firmes en la doctrina, sirviendo a su Señor, pero todo esto se había convertido en algo rutinario, en algo mecánico que siempre hacían. Ellos habían olvidado el amor. Ellos al comienzo habían amado, pero después de 40 años, el amor de la primera generación de creyentes se había enfriado. La generación actual se mantenía en la doctrina, en el servicio a Cristo, pero habían dejado su primer amor. Este primer amor podría referirse al amor a Cristo, al amor de los hermanos los unos por los otros, al amor por los perdidos. Miremos, hermanos, y hagamos la distinción y dense cuenta de algo. Ellos no han perdido el primer amor. Ellos han dejado su primer amor. Algo puede ser perdido por accidente. Nosotros al iniciar, tú puedes llegar a un lugar y de la nada buscas en tu bolsillo, tenías 5 soles ahí y sacas y dices, ya no está, se me perdió. ¿Tú quisiste perderlo? No, se te perdió por accidente. Pero dejar es un acto deliberado y que no sucede de un momento para otro. Cuando nosotros dejamos algo, nosotros podemos saber dónde poder buscarlo. ¿Dónde he dejado mis llaves? ¿Dónde he dejado mi celular? ¿Dónde he dejado mi colete? ¿Dónde he dejado mi correa? ¿Dónde he dejado mi corbata? ¿Dónde he dejado mis lentes? ¿Dónde he dejado mi archivo que tenía guardado? Y uno podría decir, sé dónde voy a poder encontrarlo, creo que lo he dejado por acá. Y sabes más o menos dónde poder buscarlo. El Señor, la reprensión que hace a esta iglesia, le dice que has dejado. No le dice que has perdido, le dice que has dejado tu primer amor. Los hermanos de la iglesia habían dejado su primer amor. No lo habían perdido, sino dejado. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue poco a poco. Aunque se veían bien externamente, internamente habían dejado su primer amor. Si hubiéramos ido a uno de los servicios de esta iglesia, hubiéramos dicho, hubiéramos pensado, esta es una iglesia donde suceden cosas. Están haciendo tanto. Y la verdad es que cuidan la palabra de Dios. Nosotros miraríamos lo externo y diríamos, wow, esta es una buena iglesia. Pero para el Señor Jesús, no fue difícil ver el problema. Aun cuando todo parecía maravilloso externamente, el Señor encontró el problema porque se mueve en medio de su iglesia. Charles Spurgeon dijo, una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. La pérdida de una esencial relación de amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a la apatía espiritual, la indiferencia hacia los demás, el amor al mundo, las concesiones ante la maldad, el juicio y finalmente la muerte de toda la iglesia. Cuando una iglesia se vuelve apática espiritualmente, esa iglesia empieza a morir poco a poco. Cuando la iglesia pierde su amor, deja de ser iglesia y solamente se convierte en poder venir en algo rutinario, en algo religioso, que solamente domingo tras domingo vengo para poder cumplir y para estar bien con Dios según nosotros. Pero hemos perdido, si esa es nuestra actitud, habremos perdido ese primer amor, que cuando uno cae en una apatía espiritual, ya no quieres crecer, ya no quieres amar, ya no quieres conocer las Escrituras, ya no quieres doblar tus rodillas y clamar delante de tu Señor
y decirle: Señor, mira mi corazón. Ya no quieres luchar por aquel pecado que sigues luchando. Ya no quieres orar por tu vecino, por tu enemigo, porque dices: no, el Señor que lo pueda salvar, pero lo dejas ahí, ya no oras. A veces dejamos de orar por nuestros familiares y no nos damos cuenta que si ellos no conocen a Cristo estarán perdidos. Que ya no derramamos nuestra alma como Ana lo derramó cuando le clamó al Señor por un hijo y el Señor le concedió a Samuel. Nosotros no podemos, hermanos, si caemos en esta apatía espiritual, estamos perdidos. Porque ya no vamos a tener las ganas de querer venir a la iglesia. Ya no vamos a tener las ganas de querer ver a mi hermano, mi hermana, y de regocijarme cuando lo vea. Que si no lo veo después de tiempo, y lo veo de poder decir: gracias Dios porque lo has traído. Y si lo veo: gracias Señor porque puedo volver a ver a mi hermano. De poder correr y abrazarlo y decirle: gracias Señor. De poder regocijarme. De poder querer venir y decir: quiero estar con Cristo. Que cada mañana cuando nos levantemos digamos: queremos estar con Cristo. Quiero saber qué Cristo tiene hoy para mi vida. Hoy quiero derramar mi alma y dejar todas mis cargas delante del Señor. Pero cuando nos envolvemos, ¿cuántas veces, hermanos, que como iglesia nos envolvemos en actividades, programas, retiros, reuniones, pero perdemos el amor por Cristo, por los hermanos y los perdidos? Nos volvemos en una iglesia pragmática. En una iglesia que simplemente hace actividades, pensando que de esa manera esa iglesia está viva. Si vemos a la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy viva, externamente, pero internamente habían perdido lo esencial, su primer amor. Las actividades en la iglesia son buenas, pero a veces nos metemos tanto en estas actividades que llegamos a descuidar nuestra relación con Cristo. La doctrina es muy buena, pero si olvidamos el amor, nos convertimos en personas legalistas, que creemos saber la verdad, que creemos tener la verdad, y si vemos que alguien no está andando conforme dice la palabra, lo primero que hacemos es que lo lapidamos. Y así como la Inquisición, empezamos a decirle: tú estás alejado de Cristo y tú no vienes a Cristo. Y ya no queremos compartirle, ya no queremos orar, ya no queremos cambiar, y ya no mostramos la gracia que nuestro amado Señor nos muestra todos los días. Porque si Cristo no nos mostrara gracia, hermanos, estuviéramos perdidos. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? ¿Quién no es infiel? El único que permanece fiel es aquel que lo dio todo en la cruz. El único que nunca pecó fue Jesucristo. El único que nunca falló fue Jesucristo. Y el único que nos llama al arrepentimiento todos los días es el Espíritu Santo, que nos quiere llevar a Cristo. Y no solo las actividades de la iglesia nos pueden hacer perder esta relación con Cristo. También puede ser nuestro trabajo, puede ser el colegio, la universidad, pueden ser las labores en casa. En la iglesia debemos trabajar duro. Debemos tener una buena doctrina, debemos tener discernimiento espiritual, pero sobre todo, hermanos, debemos de tener amor. Amor por Cristo, amor por los hermanos, amor por los perdidos. Y si nos vamos un momento a 1 Corintios, el capítulo 13, para leer juntos lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en cuanto al amor, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sin amor no somos nada. El amor es una característica de que somos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo.
El amor es una característica de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y por eso podemos tener amor, podemos tener paciencia, podemos tener gracia hacia aquellos que según nosotros diríamos que no lo merecen y tampoco nosotros lo mereceríamos, pero Dios quiso mostrarnos gracia. Charles Spurgeon dice, cuando estábamos en nuestro primer amor, ¿qué hacíamos por Cristo? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Algunas de las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes cristianos, recién convertidos, si volteamos a ver, ahora parecería que son historias salvajes y ociosas. Cuando vinimos a Cristo, ¿te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel día cuando Cristo vino a tu vida? Como aquel corito, ¿no? Cuando Cristo vino a mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí toda la tristeza y el dolor. ¿Qué querías hacer cuando viniste a Cristo? O cuando Cristo te atrajo a Él, mejor dicho. ¿Acaso no querías estar en todos los estudios bíblicos? ¿Acaso no querías compartirle el Evangelio a todas las personas? ¿Acaso no te alegraba cuando veías a tus hermanos, a tus hermanas? ¿Acaso no querías agarrar y estar al costado de Radio del Pacífico, otro tipo de radio, Integridad, y querías escuchar todas las alabanzas del mundo, y querías agarrar y escudriñar tu Biblia y leerla y leerla y leerla, y decías, oh Señor, hoy he aprendido, y gozoso le ibas y le contabas a tu hermano, no sabes lo que he aprendido hoy día, Dios me ha hablado y me ha respondido mi oración? Pero empezaron a pasar los años, más y más y más, y empezaste a darte cuenta que sabías mucho. Empezaste a darte cuenta que estabas muy cansado para poder orar, y en tu mente se decía, Dios sabe todo lo que necesito, y Él me lo dará. Te empezaste a pasar el tiempo y empezaste a decir, ya he hecho demasiado en aquel entonces, creo que ahora le toca el turno a otros para que otros hagan, porque creo que yo ya hice demasiado. La verdad es que podemos caer en eso. Y podríamos haber caído en eso en esta iglesia. Esta iglesia ya tiene 30 años de haber sido fundada. Han hecho cosas extraordinarias. Si no, miren cómo está el templo, que se levantó de la nada y por la gracia de Dios hoy podemos tener un templo. ¿Cuántas cosas habrán tenido que pasar nuestros hermanos? El frío, el cargar el peso, el poder llenar las columnas, el poder hacer la zanja, el poder compartir con niños, evangelizar, y cuando estaban en toldos por acá, podían venir y no les importaba, simplemente venían para estar con su Señor, venían para alabar y estar con su Señor, porque todos querían estar juntos. Pero empezaron los problemas una y otra vez, y se empezó a descuidar, o es posible que se haya empezado a descuidar esto que es tan importante, que es. Y como diría Charles Spurgeon, que les acabo de leer, diríamos o pensaríamos cuando éramos jóvenes cristianos recién convertidos, y si volteamos a ver todas las cosas que hicimos en su momento, ahora parecería que son historias salvajes y ociosas, porque decimos, eso quedó atrás. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Estás amando realmente a tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en la necesidad de tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio a tus hermanos o a otra persona que no conoce de Cristo? La falta de amor es el problema. Pero el Señor va a hacerle una recomendación a esta iglesia. Esta iglesia era casi perfecta. Lo hacía todo bien. Trabajaba, se esforzaba, tenía todo, pero había descuidado lo más importante, que es el amor. Y ahora el Señor le va a dar una recomendación y un mandato en los versículos 5 y 6 de acá de Apocalipsis capítulo 2. Y le va a decir, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
en medio de este cáncer que no se hacía visible, sino que estaba internamente matando a la iglesia, nuestro Señor, el gran médico, le da una receta para que pueda curarse, para que pueda salir de este mal, para que pueda encontrar la solución, para que pueda hacerse la quimioterapia y de esa manera pueda ir matando a este cáncer y poder sanarse. Les dice, deben recordar constantemente de dónde han caído. El olvido es con frecuencia la causa inicial de una decadencia espiritual. Es por eso que ellos debían reconocer la seriedad de tal error. El Señor nos ordena recordar constantemente el pasado y ver los años de oro de la iglesia. Esta iglesia en Éfeso pasaron grandes predicadores: Apolos, Timoteo, Aquila, Priscila y el mismo apóstol Pablo. Recuerda, iglesia, los primeros inicios. Recuerda cuando la iglesia tenía mucho amor y crecía y había unidad. Recuerda los mejores años que has tenido. Recuerda cuando comenzaste en la vida cristiana y querías aprender más y más y más de tu Señor. Cuántas bendiciones Dios nos ha dado a esta iglesia a través de los años. Pero no solamente debemos de quedarnos recordando el pasado, que antaño fue así, que el pasado fue así. Uy, si tú supieras cómo fue en el pasado. No podemos quedarnos solo recordando, sino que el Señor le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ellos debían arrepentirse, porque arrepentirse quiere decir debes de cambiar de mente, debes dar media vuelta, debes hacer un cambio total. Es un deliberado rechazo al pecado. Porque dejar de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas es pecado. Porque el mismo Señor lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no hacemos eso, entonces estamos desobedeciendo. Y si no hacemos eso, entonces quiere decir que estamos amando a alguien más que a Dios. Y el Señor les dice que ellos debían hacer las primeras obras que habían hecho al principio de la iglesia. Tenían que rescatar la riqueza del estudio bíblico, de la dedicación a la oración y de la pasión por la adoración que los había caracterizado. Era tan seria la situación de la iglesia de Éfeso que Cristo les advierte que den los pasos necesarios para recuperar su primer amor a Él. Su primer amor por sus hermanos, su primer amor por los perdidos. O cambiaban o serían castigados. Porque le dice en esta seriedad: pues si tú no cambias, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré pronto a ti. Esto no se trata de la segunda venida del Señor, sino que se trata de que el Señor iba a hacer juicio a su iglesia en caso de que esta iglesia no se llegue a arrepentir. El no hacer caso a esta advertencia haría que el Señor quitara el candelero, este símbolo de la iglesia, de ellos, de su lugar. Cuando vamos por un lado por Asia y para poder recordar dónde estaba ubicado, solamente encontraríamos ruinas de aquella iglesia. Solamente encontraríamos y diríamos: por aquí fue una gran iglesia. Cuando una iglesia pierde su amor por Cristo, por los hermanos y los perdidos, se convierte en algo ritual, algo legalista, algo forzado, algo obligado, y por ende deja de ser una iglesia que ame, una iglesia vigorosa, una iglesia que pueda cantar y alabar a su Señor con todo su corazón, una iglesia que se alegre por ver a su hermano, una iglesia que quiere compartirle a todos por este amor que tiene por su Señor. Los casados, los enamorados, si recuerdan antaño cuando tú estabas conquistando a aquella chica, o la chica cuando estaba siendo enamorada, ¿no acaso no conversaban con sus amigas y diciendo: oye, ¿sabes? Él ha empezado a cortejarme,
me está invitando a salir, y todas empezaban a decir, oye, sí, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has vestido? Y tú le contabas acerca de esta persona. Tú le hablabas acerca de esta persona. Tú le hablabas a tu familia acerca de esta persona que te estaba cortejando o que tú estabas cortejando, porque tú la amabas, porque tú la querías, porque a ti te apasionaba, porque a ti te ilusionaba, porque tú querías que todas las personas supieran acerca de esta persona que tú querías. Pero esta iglesia había dejado de hacerlo y se había convertido en una iglesia metódica, en una iglesia rutinaria. Estas palabras de poder decirle, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, al leerlo la iglesia sería algo catastrófico y dirían, oh, qué pena por nosotros. El Señor nos está diciendo que nos va a castigar, que nos va a disciplinar si no nos arrepentimos. Pero en medio de este llamado de exhortación del Señor para su iglesia, en el versículo 6 le va a decir unas palabras de alabanza para poder levantar a esta iglesia. Pero tienes esto, le dice. Recuerda, si no te hubieras arrepentido, voy a quitar tu candelero de tu lugar. No tienes a tu primer amor, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No se puede saber o identificar con certeza quiénes eran los nicolaitas, que también se mencionan en la carta a Pérgamo, en los versículos del 12 a 15 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Hay pocas evidencias, pero lo que se puede saber es que el nicolaísmo condujo a las personas a la inmoralidad y a la maldad. La carta a Pérgamo la vincula con la falsa enseñanza de Balaam, que hizo descarriarse al pueblo de Israel. Es así que las obras de los nicolaitas implicaban tentaciones sexuales que conducían a la inmoralidad sexual y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos sin tener o sin considerar la ofensa de tal conducta. La iglesia de Éfeso rechazaba estas enseñanzas que tenían los nicolaitas, las aborrecían, no las toleraban. Y es por eso que el Señor Jesús los alaba, porque también Él los rechazaba. Y podemos aprender de aquí que el Señor, que el Dios de amor, aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. El Señor le dice, pero tienes esto, que aborreces el pecado, así como yo también lo aborrezco. Y va a terminar el Señor diciéndoles una promesa. El versículo 7 les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comienza con un llamado de oír, de notar la seriedad con la que Dios nos habla. Y esto no es solo para un grupo o una iglesia específica, sino para todas las iglesias en este tiempo, de todos los tiempos, que debemos de ser sensibles espiritualmente para oír la voz de Dios, que es un mensaje actual. El Señor Jesús promete una gran bendición a los vencedores. ¿A quiénes? ¿Quiénes son estos vencedores? Los que responden con arrepentimiento al llamado del versículo 15:5, donde el Señor le dice, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, vuelve a tu primer amor, vuelve a mí, vuelve a amar a tus hermanos, vuelve a predicar el Evangelio, ten amor por los perdidos, ten misericordia por ellos. Los vencedores son los verdaderos creyentes. La bendición para el vencedor es, le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Al inicio de la creación, el hombre pecó e hizo que se perdiera el árbol terrenal y que se le prohibiera comer de este árbol. Pero este árbol de la vida durará para toda la eternidad, y el Señor dice que Él le dará a aquellos que venzan. El ejemplo de la iglesia de Éfeso, hermanos, nos advierte que la pureza doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío,
un corazón apático, un corazón que ha perdido su primer amor. Y nosotros debemos de prestar cuidadosa atención al consejo del rey Salomón, que ya nos dijo hace muchos años: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu amor, porque de él mana la vida. Si analizamos cómo está nuestra vida delante de Dios, notamos que nuestro primer amor se ha enfriado. Hoy es un buen tiempo propicio para poder arrepentirnos y para poder volver a nuestras primeras obras. No es que con una varita mágica tú digas: wow, el amor vuelve a mí y el amor volverá. No, va a ser un tema en el cual vamos a tener que trabajar, donde vas a tener que doblar rodillas y vas a tener que decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, devuélveme el gozo, devuélveme el amor, la pasión que tenía por ti. Devuélveme, Señor, el poder mirar la cruz. Devuélveme, Señor, el poder darme cuenta de la magnitud del sacrificio que tú hiciste en la cruz. Devuélveme, Señor, el poder darme cuenta de cuánto tú me has salvado y me has perdonado y me has ayudado y me das todos los días, Señor. Y ayúdame, Señor, a amar a mi hermano. Ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame, Señor, devuélveme ese amor hacia mi hermano, porque es una evidencia de que soy un discípulo tuyo, de que es una evidencia de cuánto yo te amo a ti, Señor. Devuélveme, Señor, la pasión de predicar para los perdidos, porque, Señor, tú tienes pasión por ellos, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, Señor, yo también quiero esto para mi vida. Y en esta mañana, para escuchar lo que el Espíritu nos dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedeceremos o simplemente continuaremos con nuestra vida? Vamos a ponernos de pie. La decisión entre cambiar y no cambiar es tuya. Tú tienes la decisión de amar o simplemente no querer amar. Tú tienes la decisión en que querer predicar o simplemente no querer predicar. Tú tienes la decisión entre que si te arrepientes o simplemente continúas con tu vida pensando que estás bien. La iglesia de Éfeso pensó que estaba bien, pero cuando en realidad habían perdido lo más valioso. Y no tanto lo habían perdido, lo habían dejado. Tomaron otras cosas, pero dejaron lo esencial, que es el amor. Padre, en esta mañana ya estamos aquí reunidos. Señor, tú eres quien se mueve en medio de la iglesia. Podemos aparentar tantas cosas, Señor. Podríamos aparentar ser una iglesia que doctrinalmente cree que está bien. Podríamos ser, Señor, que podríamos aparentar ser una iglesia que tiene actividades, que estamos bien. Podríamos aparentar que porque venimos, Señor, domingo tras domingo y vamos a los cultos, que estamos bien. O podríamos aparentar, Señor, nuestra apatía espiritual de muchas maneras. Pero tú que conoces todo, Señor, y lo sabes todo, la iglesia de Éfeso no podía engañarte, Señor, por eso tú le dijiste: haces tantas cosas buenas, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Señor, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos cada uno, Señor, en esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón? Señor, habremos perdido nuestro primer amor. Habremos dejado de amarte, Señor, como cuando te amamos, cuando tú viniste a nuestra vida, cuando nos atrajiste a ti. Señor, ¿acaso habremos dejado de amar a nuestros hermanos como cuando los amábamos, Señor, al inicio? ¿Acaso, Señor, nos habremos llenado de prejuicios y tantas ideas que más vale, Señor, mi religiosidad que el mostrar gracia y amor hacia mis hermanos?
Señor, ¿acaso habré dejado la pasión de querer predicarle a los perdidos, a las personas que no te conocen? Porque prefiero más mi dignidad, Señor, que las personas me rechacen por causa tuya. Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Señor, tú lo sabes todo de nosotros. Y en esta mañana, Señor, si nuestro corazón no es agradable delante de ti, venimos a pedirte perdón, Señor, y a pedirte, Dios mío, y a arrepentirnos y suplicarte, Señor, que tú nos devuelvas el gozo de tu salvación, que nos devuelvas la pasión por Cristo, Señor, que nos devuelvas la pasión por nuestros hermanos, que nos devuelvas, Señor, la pasión por las personas que no te conocen, que nos devuelvas, Señor, la pasión para querer seguir cada día más y más contigo, Señor, de querer conocerte más a ti, Señor, de dejar las excusas a un lado solamente por querer estar contigo, de dejar de amar, Señor, tantas cosas por el simple hecho de querer amarte nada más y nada más, Señor, que a ti. Y Padre, y puedas tú cumplir lo que tú has dicho, Señor, que al que venciere, tú le darás de comer, Señor, del árbol de la vida. Señor, ayúdanos, escudriña nuestros corazones y ayúdanos a seguir avanzando en ti, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que tú eres el que hace y que hará aquí en tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien.